Vamos a una introducción más simple. Esto está un poco complicado. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, qué feo nombre, ¿no? Regresión. ¿A dónde vamos a volver? A regresar. El nombre reconoce un origen casual. ¿Sí? Realmente no sé por qué todavía seguimos llamando a esto regresión lineal, ¿sí? Después en algún momento se los voy a comentar, pero es puramente casual el nombre. Simplemente, hoy en día más modernamente le decimos el modelo lineal de estadística, cuyo objetivo es vincular una variable que estamos estudiando con otras para explicarla, para entenderla mejor, entender sus variaciones. Una variable varía. ¿Y por qué varía la variable? Bueno, porque hay otra cosa que está variando y está haciendo que esto varíe. Así, ¿y cuáles son esas cosas? ¿Y en qué medida cada una de esas causas influyen en la variable que estamos estudiando? ¿Sí? Por ejemplo, las ventas, el caso más clásico de la ingeniería industrial, del uso del modelo lineal. Estamos estudiando las ventas de un producto. ¿Por qué varían las ventas? Todas las semanas se vende diferente cantidad. ¿Y por qué? Bueno, quizá porque modificamos el precio y a lo mejor los consumidores reaccionan frente al precio. En general, si aumentamos el precio, se vende menos. No en todo, en algunos productos puede ser que no, pero en la mayor parte de los productos pasa eso. Y a veces el precio lo mantenemos constante y se vende distinto. ¿Qué puede estar pasando? Quizá un competidor cambió el precio, entonces hay otra causa. O quizá fue que hicimos alguna promoción, o un competidor hizo una promoción. Es decir, como ustedes ven, la simple variable ventas puede reconocer un montón de causas. Las variaciones de las ventas pueden deberse a un montón de causas, ¿sí? Entonces este modelo vincula linealmente las variables para entender por qué varían y en qué magnitud. Se aplica en todo se aplica. Creo que no hay ninguna, no sé, posiblemente en filosofía no, pero salvo en las ciencias deductivas puras que no estudian la realidad a partir de experimentos, como ser la matemática o la filosofía o la lógica, alguna cosa así. Salvo en eso se usa en todo lo demás. Todas las ciencias que estudian la realidad de manera empírica, es decir, a partir de experiencias, de experimentos, les diría que todas usan el modelo lineal en algún momento. ¿Sí? Sobre todo hoy en día que hay muchos datos, porque es cierto que el modelo lineal es un poquito data hungry, ¿no? Un poquito hambriento de datos. Tiene que haber una cantidad de datos importante. Si tenemos 3 o 4 datos, o 10 o 20, tampoco vamos a poder hacer gran cosa. Sí, por ahí sí, pero no mucha cosa, ¿sí? En general uno necesita datos en mayor cantidad. En Estados Unidos, donde los datos existen de hace mucho tiempo, porque es un país muy grande y la escala permite la inversión necesaria para recolectar, registrar esos datos, ¿no? La escala de muchas actividades en Argentina, por ejemplo, no lo permite. A veces es una cuestión de escala, vemos que no hay suficiente volumen de actividad como para que alguien diga, bueno, vamos a invertir tanto en registrar esta información. No, no da.
no alcanza, ¿sí? Otras veces es por mala costumbre. Y más o menos ya sabemos manejarnos, qué sé yo, ¿para qué necesitamos todos estos datos? No hay concepción de un manejo profesional de las cosas. A veces pasa, ¿no? Pero en Estados Unidos, donde por la escala o por la convicción profesional del manejo de las diversas áreas del saber, se registran datos de hace mucho tiempo, hay una especie de cultura de la regresión lineal allí. Todo el que aborda un set de datos inmediatamente, prácticamente sin mediar mayor análisis, va hacia una regresión lineal, ¿sí? Se usa para todo, en todos lados. Inclusive en ciencias tan raras y lejanas a nuestra experiencia como ingenieros como la psicología, ¿no? La psicología usa también la regresión lineal. ¿Sí? Ya no se trata de, como decíamos en experimentos, de problemas comerciales o problemas industriales. No, esto es mucho más. De hecho, el primer ejemplo que vamos a ver ahora es un problema de recursos humanos. Me digo, recursos humanos, qué área tan blanda dentro de la organización. Bueno, esto se aplica en recursos humanos también. Casi diría que acompaña a la gestión profesional de una persona que administra una empresa hoy en día. Y el ingeniero industrial en gran medida administra la compañía, ¿no? O diversas funciones. Entonces tiene aplicación por todos lados. De hecho, nosotros en experimentos usamos modelos lineales. ¿Se acuerdan que decíamos, cuál es el modelo que describe estos datos? Bueno, vamos a plantear un modelo lineal y ahí dejamos, ¿no? Un modelo lineal, qué interesante. Bueno, y seguíamos adelante con la partición de la suma de cuadrados y bla, bla, bla. Muy bien, estamos usando modelos lineales para analizar datos experimentales. Esa es una forma de aplicar los modelos lineales. Pero los modelos lineales también se aplican a otra fuente de datos, que son los datos naturales, observados en el correr de la vida, ¿sí? Naturalmente en la evolución de las cosas, no procediendo de datos específicamente, no procediendo de situaciones experimentales de laboratorio controladas, sino tal como sale la información, tal como pasan las cosas. El modelo lineal se presta a ese análisis. Es más complicado porque las cosas en la realidad no salen tan prolijitas como en un experimento, varían muchas cosas a la vez, y entonces se requieren modelos más robustos. Pero a eso nos dirigimos ahora, ¿sí? Al planteo del modelo lineal, no solamente para situaciones experimentales, y vamos a hacer el vínculo en algún momento, la clase que viene vamos a hacer algún vínculo entre las dos cosas, sino en situaciones totalmente generales, que no provienen de un experimento controlado. Bueno, vamos a ver entonces primero el modelo simple, que significa un modelo donde estamos usando una sola variable explicativa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el experimento de los pozos geotérmicos? Y decíamos, bueno, la duración de los trépanos va a depender del tipo de trépano y quién sabe de muchas cosas más. Pero aislamos el tipo de trépano y lo vamos a estudiar específicamente. Usábamos una sola variable explicativa. Bueno, acá también. Vamos a empezar por un modelo simple, donde hay una sola variable explicativa. Y después lo vamos a generalizar a un número indefinido de variables explicativas. No vamos a hacer dos y ahí nos quedamos, sino que lo vamos a generalizar a más. ¿Sí? El paso es inmediato. Una vez que uno lo generaliza, ya se abre a más, a varias variables. Lo que sí, que para tratar eso vamos a necesitar sí o sí álgebra matricial. Entonces, si no hicieron el repaso de álgebra matricial hasta ahora, es el momento de mirar esos apuntes que están o los apuntes viejos de ustedes, o esos apuntes que están en el EVA, y repasar el álgebra matricial, porque ya la clase que viene vamos a empezar a hablar bastante de productos de matrices y esas cosas. Hoy no tanto. Bueno, veamos este caso. ¿Sí? Vamos a introducir el modelo con un ejemplo, como siempre. Se trata de una compañía, de un sector administrativo
de una compañía, más específicamente, donde trabajan 15 personas. Y hay un empleado, el último, el número 15, perteneciente a una minoría racial, que se considera segregado, ¿sí? Discriminado en términos modernos, ¿sí? A mí no me gusta usar la palabra discriminación para esto porque yo creo que no es el uso apropiado de la palabra. La palabra discriminación originalmente y durante siglos significaba otra cosa. Discriminación desde siempre significa la capacidad para comprender las diferencias entre las cosas. No tiene nada que ver con la acción. Nunca lo tuvo. Por lo tanto, es un campo seguro. Ahí no podemos cometer errores, no podemos hacer cosas mal porque no hacemos nada, aprendemos solamente. Cuando uno pasa a la esfera de la acción, entonces uno puede actuar mal o bien, pero hasta comprender no hay ningún problema, ¿sí? Y ahí es cuando aparece la segregación como una cosa mal hecha, digamos, aislar a un grupo de individuos por sus características, por X causa, está mal, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy en día se llama discriminación. Bueno, aclarando esta cuestión semántica, cuando use la palabra discriminación en nuestra materia, no voy a estar hablando de hacer maldades a la gente, sino voy a estar hablando de comprender diferencias, y en eso no hay nada de malo. Entonces hay uno, que es el último, que se siente discriminado, dice, no, segregado, dice, me están tratando mal, acá no me están tratando equitativamente. Específicamente en términos de la remuneración, el salario. Entonces la compañía reúne información sobre los salarios de esta gente. En esta columna tenemos entonces la variable que estamos estudiando, que son las remuneraciones. No son datos de Argentina, son datos provenientes de Estados Unidos, donde los salarios, en todo el mundo en realidad, se expresan por año. Es decir, nadie habla de salarios mensuales en el mundo, solamente acá en Argentina, que yo sepa. No sé por qué, pero en el mundo se habla de salarios anuales porque se incluyen también otros beneficios que se dan una vez por año, ¿no? Como por ejemplo el aguinaldo no se da por ley en casi ningún lado. En algunos lugares sí, pero en muchos otros no. Entonces puede estar o no estar. Y el bonus y bueno, otro tipo de cuestiones no se dividen por mes porque se dan una vez al año. Entonces por eso se habla de paquetes de remuneración anuales. Estos son los paquetes de remuneración totalizados, sumados de alguna manera. Aquí está incluidos beneficios sociales, no sé, planes médicos, todo el paquete de remuneración en miles de dólares por año. Entonces la primera persona del grupo gana $31.100 por año, la segunda $65.800 y así hasta el último que gana $75.000. Que la verdad que a cifras locales es un montón, pero en Estados Unidos es un salario más o menos razonable para una persona con experiencia. Este hombre, bueno, reconoce que a él le pagan más que a otros, ¿no? El primero gana la mitad, menos de la mitad, pero dice, yo tengo mucha experiencia. Yo tengo 12 años de experiencia y eso vale. ¿Sí? En cambio, el primero tiene solo 2 años de experiencia, por eso le pagan menos. Pero a mí, para los 12 años de experiencia que tengo, me están pagando poco. ¿Sí? Y eso es a causa de mi pertenencia a una minoría racial y a mi jefe se ve que me tiene entenado. En fin, eso es su forma de ver las cosas. Pero vamos a tratar de probarla. La defensa del individuo va a intentar probar esto con un método estadístico, ¿sí? Entonces tenemos una variable de estudio que es la remuneración, que es la única que nos interesa verdaderamente, y vamos a vincularla con la experiencia para tratar de entender cómo la experiencia influye en los salarios y cómo a este individuo le están pagando menos de lo que se debería, o por lo menos menos de lo que le están pagando al resto en términos de experiencia, ¿se entiende? Bueno, aquí tenemos un gráfico de los datos. En el eje horizontal tenemos la experiencia, en el eje vertical la remuneración. ¿Qué observamos en este gráfico?
tendencia lineal, ¿no? Se observa una relación, ¿no? En principio sí, podríamos avanzar un poco más y decir que es lineal. Pero en principio se observa una relación creciente, ¿verdad? Un punto importante es que el modelo lineal, a pesar de su nombre, tiene capacidad de representar relaciones no lineales también. Eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Puede ser un poco paradójico y un poco confuso realmente, pero después vamos a entender por qué es. Entonces, en principio vemos una relación, vemos que las experiencias mayores conllevan salarios mayores. Eso hace pensar que un modelo lineal puede funcionar. Vamos a plantear entonces el modelo lineal. El modelo lineal propone que a esta variable i, que son las remuneraciones, se vincula con la variable x, que es el nivel de experiencia, los años de experiencia, mediante una función que en este caso la planteamos lineal, beta 0 más beta 1 por x, con coeficientes beta 0 y beta 1 desconocidos. Habrá que encontrarlos. Eso es como la media en un caso de inferencia simple, ¿sí? En un caso de inferencia simple, el modelo es simplemente la remuneración sigue una ley normal con una media desconocida. Habrá que determinarla. Calculábamos un promedio a partir de los datos y de ahí estimábamos la media, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos datos y tenemos dos parámetros desconocidos, la ordenada de origen y la pendiente, que habrá que determinar en función de los datos. Como este modelo obviamente no representa la realidad porque los datos no están alineados en una recta ni en ninguna curva razonable, entonces agregamos esta componente aleatoria epsilon. Esta tilde ondulante arriba marca la aleatoriedad de epsilon que resulta heredada por la variable i. Entonces epsilon es la diferencia entre los puntos y la recta, para arriba positiva, para abajo negativa, y que hace que el modelo sea real. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? A esta epsilon le vamos a pedir varias cosas, después vamos a ver, pero una de ellas es que siga una ley normal. Por eso la dibujamos como una campana de Gauss aquí, centrada en la recta. Esa campana impide que los puntos se alejen mucho de la recta, porque las probabilidades son ínfimas, y contiene los puntos cerca de la recta. ¿Sí? Evita que se disparen. Si se disparan los puntos, ya el modelo va a fracasar. Si los puntos se disparan, la realidad es más compleja, digamos, el modelo va a fracasar, no la realidad. El modelo va a fracasar, ¿sí? Porque este modelo impone que los puntos tienen que estar cerca de la recta. ¿Qué tan cerca? Bueno, dependerá del desvío de esta normal, que por el momento es desconocido. Tendremos que determinarlo también a partir de los datos, o sea que hay tres incógnitas. El beta 0, el beta 1, que son equivalentes a la media en un problema simple, y el desvío estándar de epsilon. El sigma también es desconocido acá. Siempre desconocido. Por ahora esto es un modelo, ¿sí? Pertenece a nuestra imaginación, pero vamos a bajarlo a tierra y vamos a determinar una recta roja que sea lo más compatible con los datos que tenemos, y esa va a ser una estimación de la recta azul. Es decir, vamos a calcular un B0 y un B1, que son estimaciones de beta 0 y beta 1, tal como el X raya era una estimación del mu, de la media. De la misma manera, este B0 y B1 son las estimaciones, son los X rayas, ¿sí? No son promedios de nada, pero son equivalentes al X rayas, son estimadores de los beta. Esta recta no coincidirá exactamente con la azul, porque la azul requiere infinita información. Y la otra se va a apoyar en los 15 datos que tenemos. Está bien, no hay más gente en el sector. Bueno, pero no hay más gente ahora, pero en el futuro va a haber otra gente, algunos se irán, vendrán otros. En el pasado hubo otros, hubo los mismos que ganaban distintos. O sea que la realidad es mucho más amplia que estos 15 números que tenemos acá. Entonces estos B corresponden a estos 15 números que tenemos acá, ya vamos a ver cómo.
Los beta son de alguna manera un ente de razón, o sea, no existen en la realidad, pero es lo que nosotros imaginamos que está detrás de los 15 datos que tenemos y que responde a una base mucho más amplia. Obviamente el beta 0 más beta 1x no va a acertar con los datos porque no están alineados, por lo tanto va a haber un término E residual. Este residuo E es la estimación que vamos a hacer del error epsilon. Más que una estimación, una predicción, porque epsilon es una variable aleatoria, por lo tanto no la podemos estimar. Es un blanco móvil, no se queda quieto. Entonces vamos a aproximarla, vamos a predecirla con este residuo E. ¿Sí? Ahora, ¿con qué criterio vamos a hacer pasar esta recta por los puntos? Hay varias posibilidades para esto. Vamos a seguir ahí el criterio de Gauss, famoso matemático alemán, que ya se habrán encontrado un par de veces en materias previas, que fue el que inventó todo esto. En realidad no sabemos si fue el que inventó todo. Sí, lo inventó, sí, pero también lo inventó un francés, que se llamaba Legendre. ¿Legendre? Creo que fue Legendre, no me acuerdo nunca, porque hay varios franceses y me los confundo. Los dos lo inventaron a la vez, aparentemente. En realidad Gauss estaba muy enojado cuando Legendre lo publicó primero, porque él decía que lo había inventado antes, pero que nunca lo había publicado. En fin, esas peleas de la historia, ¿no? Como la pelea de Newton con Leibniz por las derivadas. Gauss propone minimizar los residuos. Y si ya que los residuos los vamos a poder calcular, porque los epsilon no, los beta no los podemos conocer de manera exacta, pero los B sí los vamos a calcular y los residuos E también. Ya que lo vamos a poder calcular, entonces calculémoslos de manera tal que sean mínimos. ¿Y qué significa que sean mínimos? Porque algunos van para arriba y son positivos y otros son negativos. Entonces, bueno, uno podría plantear mínimos en valor absoluto, pero Gauss dijo, no, por ahí no conviene porque la derivada del valor absoluto es un lío, ¿no? No existe en cero. Entonces vamos a elevarlos al cuadrado y minimizar. Entonces plantea la suma de Gauss, la suma Q, suma de Gauss, que es una de las que usábamos en experimentos, ¿sí? Esa suma residual, ¿se acuerdan? El cuadrado medio del error, aquí está, es este mismo. Pero ahora lo vamos a ver en un contexto diferente, que es la suma de los cuadrados de los residuos, y plantea que eso debe ser mínimo. Los residuos, si nosotros los miramos en esta ecuación y pasamos toda la ecuación de la recta para la izquierda, los residuos son función de los datos, las Y, que son las remuneraciones, y las X, que son las experiencias, y de los parámetros B0 y B1. Son función, ¿no? Porque lo paso para la izquierda, son todo función de B0 y B1. Por lo tanto, esta Q es función de B0 y B1. Dicho de una manera geométrica, si yo coloco la recta en cualquier lado, los residuos se pueden calcular y van a ser grandes por ahí, porque la puse mal. Entonces, si yo pongo B0 y B1 mal, los residuos salen grandes. Y si la ajusto mejor, se achican los residuos, ¿no es cierto? Entonces los residuos son función de B0 y B1, y por lo tanto la suma de sus cuadrados también. Entonces Gauss toma derivada de Q con respecto a B0 y con respecto a B1 igual a 0, y le salen dos ecuaciones lineales, llamadas las ecuaciones normales de Gauss, de las cuales se pueden despejar B0 y B1. Hoy no las vamos a ver porque este es un caso particular, las vamos a ver para el caso general, cuando haya varias variables explicativas. Pero conceptualmente es eso, minimizar esta suma de cuadrados de distancias verticales a la recta, ¿sí? Son distancias verticales, porque es y menos el valor de la recta en el x correspondiente, o sea, son distancias verticales. Alguien podría plantear distancias oblicuas. Bueno, Gauss propone las distancias verticales. En fin, son criterios.
Eso de las distancias oblicuas lo vamos a ver después, en analítica de datos, lo que les interese, porque de ahí surgen otros modelos. Bueno, como les decía, al modelo, para que funcione bien, les vamos a pedir imponer los supuestos, que son los mismos de siempre. Ya estamos habituados a estos supuestos, ¿sí? Supuesto número 1, esperanza de los epsilon igual a 0. Supuesto número 2, homocedasticidad, o sea que estas distribuciones normales, o como fueran, tienen todas la misma varianza en cualquier lugar de la recta. ¿Sí? Acá habría infinitos lugares donde se pueden posar, todas con la misma varianza. Independencia entre los epsilon y normalidad. Los primeros tres supuestos, los primeros tres, son muy importantes porque son la hipótesis del teorema de Gauss y Markov. Markov, matemático de la escuela rusa, 100 años posterior a Gauss. No sé qué tiene que ver acá, pero el teorema toma el nombre de Markov también. El teorema de Gauss-Markov asegura que esos estimadores que surgen de los cuadrados mínimos del criterio de Gauss son óptimos, son lo mejor posible, siempre y cuando se cumplan los tres primeros supuestos. Si alguno no se cumple, entonces empiezan a ser agua y ya no son la mejor forma de estimar los datos, de estimar los parámetros. La normalidad no es necesaria para el teorema de Gauss-Markov, pero es conveniente para hacer inferencia estadística sobre los parámetros, sobre B0 y B1, beta 0 y beta 1. Ya vamos a tener tiempo de interiorizarnos más en estos supuestos y ver qué significan, y ver cómo diagnosticar si se cumplen y ver cómo arreglar si no se cumplen, ¿no? Eso lo vamos a hacer también, pero vamos a tener que usar métodos diferentes. Porque en este caso, a diferencia de en los experimentos, no tenemos casi réplicas. Vean ustedes. Vamos más atrás. Vean ustedes. Aquí tenemos 5 individuos cuya experiencia es distinta. No son réplicas. Aquí tenemos 2 individuos cuya experiencia es 7 años y estos podrían considerarse réplicas. Digamos, para una experiencia de 7 años medimos 2 veces y nos dio diferente el salario. Ahí tenemos réplicas. Para 8 años también, para 10 también, para 12 también, pero estos tampoco tienen réplicas. Y todas las réplicas son muy poquitas, son 2 datos nada más. Con lo cual, cuando los datos son naturales, no hay réplicas. A diferencia de los métodos experimentales, por ejemplo, para el análisis de Cochrane de la homocedasticidad necesitábamos réplicas. Calcular una varianza por cada grupo. ¿De qué grupo estamos hablando? Acá no hay grupos. No tenemos réplicas. En los datos naturales no tienen réplicas, normalmente, ¿no? Podría en algún caso raro tenerlas, pero hay muy poca replicación. Porque no se miden adrede, se miden tal como se observa en la realidad. Entonces los métodos para validar esos supuestos van a ser diferentes. No podemos usar ni Cochrane, ni Leven tampoco. Y el QQ-plot sí. El QQ-plot va a servir, porque ese no requería agrupar. Leven y Cochrane no nos van a servir, ¿sí? Pero ya vamos a buscar a la vuelta. Y además aquí van a cobrar importancia el supuesto número 1 y el número 3, especialmente el número 3. Va a ser un supuesto clave el número 3 en los modelos lineales naturales, para datos observados en forma natural. El supuesto número 3 es el que más problemas trae, tal es así que la última unidad de la materia está prevista para resolver los problemas que trae el supuesto número 3. Es decir, los modelos dinámicos son la respuesta a la falla en el supuesto número 3. No la podemos resolver de otra manera, decentemente, ¿sí? Estas dos cosas, 1 y 3, que no nos traían problemas en experimentos, acá sí. Bueno, vamos a pedirle al Excel que lo resuelva. Ya está, ya lo resolvió, ¿sí? El Excel y cualquier software de estadística más o menos entregan esta misma información que vemos acá. Muchos números,
de los cuales nos van a interesar solo los que están marcados en amarillo en principio. Fíjense que en el medio hay una ANOVA, hay un análisis de varianza, pero en los modelos generales, lineales, no lo vamos a mirar, ¿sí? No interesa para nada. Y es casi inútil. En cambio, vamos a mirar mucho esta parte de arriba, que nos informa sobre el desempeño general del modelo, y esta parte de abajo que nos habla de los coeficientes, el beta 0 y el beta 1. Intercept o intercepción se refiere al beta 0. Y el beta 1, bueno, es el coeficiente vinculado con la X, que es la experiencia. Por eso acá dice experiencia, y lo que está en este renglón se refiere al beta 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay acá? Acá por lo pronto están los B, los coeficientes. Normalmente el Excel no dice B ahí, sino que dice coefficients o coeficientes. El B0 y el B1. Son las estimaciones de beta 0 y beta 1. Aquí sobre la derecha tenemos la inferencia estadística sobre esos coeficientes. Hay un ensayo de hipótesis cuyo p-value está acá. 2, uno para cada coeficiente. Y hay un intervalo de confianza al 90%. Y esto, como ven ustedes, construye sobre ya lo que ya vimos en la unidad de inferencia simple, ¿sí? Y arriba tenemos un resumen que ya vamos a tratar de entender. Empecemos por la parte de abajo, empecemos por los coeficientes. Vamos a ver, ¿qué significa este 19,3 y este 5,67? Recuerden la ecuación, ¿no? I, que es la remuneración, es igual a B0, 19,3, más 5,67 por X, que es la experiencia medida en años. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este 19,3? El salario anual de alguien sin experiencia. Pero es mínimo. Correcto. Correcto, porque no puede haber experiencia negativa, se supone, ¿no? Entonces sería el mínimo salario. Lo podríamos llamar un salario de entrada, ¿sí? Es el salario con el que la gente que entra, o los jóvenes profesionales que no tienen experiencia, reciben ese salario. Está en miles de dólares por año, 19.300 dólares por año. Como acá más o menos, ¿no? Acá todavía no llegamos, ya tenemos que esforzarnos un poco más. Pero allá también los precios, los costos son más altos, ¿no? El costo de vida es más alto. En Europa es mucho más alto. En Estados Unidos también. Acá estamos un poquito alterados, ¿no? Desde agosto del 2019, que estamos un poco alterados con el nivel del tipo de cambio. Y eso ha alterado todo. Porque si miramos el tipo de cambio oficial no está tan mal. Pero al tipo de cambio libre todo resulta un poco psicodélico. Lamentablemente el tipo de cambio oficial no es libre. En fin, es todo un tema ese. Pero bueno, está difícil de evaluar esto, ¿no? En Argentina, hacer una comparación. Estamos como en una estratosfera enrarecida en estos tiempos. Estamos en una estratosfera con menos oxígeno. Estamos respirando ahí en un lugar donde nadie entiende por qué estamos ni por qué se nos ocurrió llegar. Todo el mundo mira y dice, qué rara esta gente, qué raras las cosas que hacen, qué curioso. Estarán haciendo un experimento. En fin, debe ser, porque a nosotros nos gusta hacer experimentos. Siempre experimentamos con cosas diferentes de todo lo que hace el resto del mundo. Debe ser que somos más inteligentes. Será por eso que lo hacemos. En fin, quizá deberíamos empezar a copiar. Pero bueno, volviendo al problema. Entonces, este viene a ser el salario para una persona que no tiene experiencia. Ahora fíjense que nosotros no le preguntamos al director de recursos humanos, dígame, señor director, ¿cuál es la política de la compañía acerca de los nuevos ingresantes? ¿Sí? El modelo fue ahí, penetró profundamente a los datos y extrajo esa información, sin que hubiera ni una persona en esa condición.
Ni uno. Y sin embargo, logró obtener un valor. No sabemos si ese valor es muy preciso, ya veremos. Probablemente no tanto porque no había ni un dato ahí. Es una extrapolación. Pero nos arroja una información. ¿Sí? Los modelos lineales son fantásticos por eso. Sobre todo por eso, porque nos dan una explicación de las cosas profunda que no es evidente a la simple vista de los datos. Esto sorprendería hasta al director de recursos humanos. ¿Y qué es el 5,67? ¿Cómo lo podemos interpretar? Sería el salario adicional con un año más de experiencia. Por cada año extra de experiencia. Correcto. ¿Quedó claro eso? ¿Lo siguen a Mariano? ¿En qué? Básicamente te dice cómo varía en función del tiempo de salario. En este caso, bueno, cada un año, cuánto daría el salario. Sí, como varía con la experiencia más que con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de experiencia, porque Claro. no hemos observado una persona a lo largo del tiempo, sino que estamos haciendo una observación de corte transversal, una foto hoy. Y eso es una diferencia sutil, pero puede ser importante. De hecho, si observamos el salario de una persona a lo largo del tiempo, vamos a tener un problema de dependencia, porque normalmente el salario de la persona nunca baja. En Argentina sí baja porque hay inflación, entonces si lo miramos en términos reales, puede bajar. Pero Argentina es un lugar raro, ya les dije, no miren solamente Argentina, porque ustedes cuando trabajen, quién sabe, trabajen para cualquier otro lugar, desde acá, desde otro lugar. Hoy está todo muy globalizado, lo cual no se atengan exclusivamente a lo que sucede acá, que es un poco raro. Entonces ahí no tendríamos independencia. El salario siempre va subiendo. Entonces siempre es mayor que el anterior, por lo tanto los datos tienen dependencia. En este caso no, porque estamos haciendo una observación de corte transversal. No hay tiempo acá. Hay un tiempo de experiencia, pero es la experiencia lo que estamos mirando, no tiempo, ¿sí? Entonces, esto estaría medido, como siempre, en unidades de y dividido en unidades de x, porque yo lo tengo que multiplicar por la x para tener una contribución a la y, ¿cierto? O sea que serían miles de dólares por año de experiencia. ¿Sí? Por año cuadrado sería, ¿sí? 5,67 son 5.670 dólares por año de sueldo por cada año adicional de experiencia que tenga el individuo. Esta disquisición en la que nos detuvimos un rato es muy importante. Entender qué son esos coeficientes, qué significan para nosotros. Y es una cosa en la que yo no sé por qué, pero casi ningún alumno logra hacerlo. Los modelos lineales se hacen para dos cosas. Anoten esto. Hay dos objetivos posibles para un modelo lineal. El primer objetivo es explicar el fenómeno, entender. Y la comprensión surge de la interpretación de estos coeficientes. Surge de ahí. Interpretar, ¿qué significa? Vincularlo con la realidad. Salir de esos números, entender las unidades, que para un ingeniero es fundamental porque las unidades son un plus, ¿no? en nuestra formación. Entender las unidades y vincularlo con la realidad. Ese es el primer objetivo que cumplen todos los modelos lineales, o casi todos, si no fracasan. El segundo objetivo posible es hacer predicciones sobre la I, o sea, predicciones de salario. Ese es un objetivo mucho más desafiante. Un modelo puede ser capaz de explicar la realidad razonablemente bien, pero fracasar a la hora de hacer predicciones. No tiene precisión suficiente. Puede pasar. Muchas veces pasa. Casi siempre pasa. Depende de la ciencia, ¿no? En la que estemos, la ciencia subyacente, ¿no? Cuando hacemos modelos físicos,
Bueno, la física es una ciencia muy desarrollada, con leyes muy homogéneas, y los modelos tienden a ser predictivos, alta capacidad de predicción. Cuando pasamos a la biología, empezamos a tener algunos problemas, porque es muy compleja, hay muchos factores que influyen. Los organismos biológicos tienen muchos procesos de compensación que hacen que las relaciones no sean nítidas. Y entonces, más difícil es lograr una buena capacidad predictiva. Pero en general se logra una explicación del fenómeno. Si vamos a las ciencias sociales, ahí se complica más todavía. En las ciencias sociales, además de la complejidad biológica, tenemos la libertad del hombre, la libertad del ser humano, que nos complica aún más las cosas. Y entonces es mucho más difícil tener un modelo predictivo. Acá estamos en un problema de esos, ¿no? Un problema de economía, ciencias sociales. Y si vamos a la psicología, por ejemplo, ahí estamos en el horno, ahí estamos con más problemas todavía. Casi nunca se logran modelos predictivos en psicología. O sea, una cosa es predecir el comportamiento de una sociedad, que por ahí más o menos lo logramos, y otra es predecir el comportamiento de una persona, que es mucho más difícil. Sí, es prácticamente imposible. Entonces los psicólogos se tienen que contentar con la explicación de los fenómenos. La predicción les está vedada. Casi seguro. A los sociólogos, economistas, no. Pueden lograr predicción, es difícil, pero se puede. Vamos a la parte de la derecha, la inferencia estadística sobre estos betas. En primer lugar, el software, todos los software, hacen un ensayo beta igual a 0. Dos ensayos, beta 0 igual a 0 y beta 1 igual a 0. El primero, beta 0 igual a 0, no tiene mucha utilidad. Pero el segundo es clave. El ensayo cuya hipótesis nula es beta 1 igual a 0, que es el que está en el último renglón, es vital. ¿Qué pasa si no se rechaza la hipótesis beta 1 igual a 0? Significa que el salario no depende de la experiencia. Claro, es una recta horizontal. A cualquier experiencia el salario es más o menos igual. ¿Puede pasar eso en una compañía? Claro que puede pasar. Si es así, la variable experiencia fracasó como un explicador de la variable salario. Y el modelo fracasa, indefectiblemente. No queda nada, digamos. Caput. En este caso, afortunadamente, el p-value es 2,72 por 10 a la menos 9. Un valor muy chiquito que permite rechazar la hipótesis contundentemente. Entonces estamos seguros que la pendiente no es 0 y por lo tanto que el signo positivo que tiene es el que tiene, es el correcto, ¿sí? O sea que el salario sube con la experiencia. Fíjense que si no se rechazara la hipótesis, no estaríamos seguros del signo de beta. Si te da positivo, no estaríamos seguros de que sea positivo. Si te da negativo, no estaríamos seguros que es negativo, porque no estamos seguros de nada. No sabemos si es diferente de 0. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo. O sea, si no se rechaza la hipótesis, estamos en la niebla absoluta. No entendemos nada. No avanzamos nada en la comprensión del fenómeno. En este caso sí, porque se rechaza la hipótesis nula de beta 1 igual a 0. Aquí también hace la de beta 0, pero esa mucho no nos va a interesar. Si no se rechaza, no pasa nada. Los intervalos de confianza sí que son interesantes para los dos, sobre todo cuando los coeficientes son interpretables. Porque el beta 0 a veces no tiene interpretación. A veces no se puede interpretar. Ya vamos a ver casos en los que no se puede interpretar, la mayor parte de los casos. Otras veces, como en este, sí. Entonces, como en este caso tiene interpretación, miramos el intervalo de confianza. Fíjense, el primero nos dice que este salario de entrada de $19.000 está entre 13 y 26. Un poco ancho el intervalo. Pero bueno, era esperable porque se trata de una extrapolación. ¿Se acuerdan que decíamos? No hay ni un dato ahí
¿qué podemos esperar? Se tiró una cañita al aire el modelo y nos tiró una estimación, pero la estimación es medio floja. Entre 13 y 26, por ahí andará. ¿Sí? Con 90% de confianza, también podría ser más grande o más chico. En cambio, la pendiente, el 5,67, está entre 5 y 6,4, digamos. O sea, entre 5.000 y 6.400 dólares por año es el incremento que corresponde a un año más de experiencia. Y también sería eventualmente el incremento que una persona podría esperar al año siguiente, si toda la situación permanece constante. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se calculan estas cosas, pero vamos a la parte de arriba ahora. Aquí arriba tenemos el número de observaciones, por ejemplo, que es bastante trivial, pero aparte de eso tenemos dos números que son muy importantes. El indicador R cuadrado y el error típico. ¿Se acuerdan de las normales colgadas a lo largo de la recta? En que decíamos, esas normales son las que contienen a los datos, impiden que se vayan para cualquier lado, y que tienen un desvío estándar que no lo conocemos. Bueno, ese error típico es justamente la estimación de sigma. Lo llamamos S y es la estimación de sigma. La estimación del desvío estándar de la distribución normal de epsilon. O sea, lo que se desvían los puntos de la recta verdadera. Y por lo tanto, nos da una idea, así más o menos cruda, de la capacidad de predicción del modelo. Porque eso va a estar relacionado con los errores de predicción. Un punto puede oscilar en más o menos 6.500 dólares, 6.470, arriba y abajo de la recta. Y eso con 67% de confianza. Si llevamos la confianza al 90%, tenemos que multiplicarlo por 1,65, el Z0,95, igual que hacíamos en los intervalos de confianza. O más estrictamente por la T de student, que todavía es un poquito mayor. O sea que en grandes líneas tenemos unas predicciones que van a tener un error de más o menos 10.000 dólares. Grosso modo, ¿sí? Ya aprenderemos a calcularlo de manera exacta. Pero nos da una idea. Fíjense que el error es típico, es la escala del epsilon. Y el epsilon se mide verticalmente, se mide en la I. Es una componente del modelo que suma directamente a la I. O sea que está en dólares por año, miles de dólares por año. Por eso lo podemos interpretar así, 6.470 dólares por año. Está en las mismas unidades que la I. Y el R cuadrado indica la capacidad de predicción del modelo, pero de una manera absoluta, adimensional. Vamos a desarrollarlo en un ratito, pero básicamente mide el porcentaje de la dispersión de los salarios, de la I, explicado por el modelo. Veamos, vamos para arriba. Aquí tenemos las remuneraciones. Como son todas distintas, tienen una dispersión. ¿Sí? Tiene una varianza. Tiene una dispersión que, como siempre, a la dispersión llamamos a la varianza antes de dividirla por n-1, por los grados de libertad. O sea que todos estos números tienen una dispersión que la podemos calcular, ¿no? Le restamos la media, digamos, y le vamos al cuadrado y sumamos y tenemos la dispersión de estos datos. Ahora, parte de esa dispersión, o sea, si yo proyecto todos estos puntos sobre el eje vertical, veo la dispersión que tienen. Parte de esa dispersión
el modelo es capaz de explicarla, porque dice, miren, este punto que está arriba de todo, pero tiene 15 años de experiencia, y este que está abajo de todo, tiene 1 año de experiencia, por eso hay tanta diferencia de salario, ¿sí? Entonces el modelo puede explicar que este salario de este tipo sea mayor que el de este tipo y muchos otros más. Pero no siempre puede explicar. Por ejemplo, el modelo no puede explicar por qué este individuo gana más que este. Porque los dos tienen mi experiencia y si no entiendo, dice el modelo. La verdad que esa parte no la puedo explicar. Y en particular aquí tenemos un problema porque el individuo demandante está aquí abajo y hay otro que gana más y que tiene la misma experiencia y el modelo no lo va a poder explicar esto. O sea, lo único que puede decir el modelo es, y fue por azar, pero no va a poder explicarlo. Está fuera, está en el épsilon, está en la parte no explicada. Entonces, ¿qué parte de la dispersión de los salarios el modelo puede explicar sin recurrir al épsilon, sin recurrir a decir, bueno, es otra cosa que no entiendo? R cuadrado, 0,94. El 94% de la dispersión de los datos es explicada por el modelo. Obviamente el indicador R cuadrado puede estar entre 0 y 1, no se puede escapar de ahí, y cuanto más cerca de 1, mejor. Este indicador mide la capacidad predictiva y es bastante exigente porque si queda por abajo de 0,90, la capacidad predictiva es muy mala. Para lograr predicciones precisas es necesario que R cuadrado sea mayor que 0,90. Por ahí puede ser si hay muchísimos datos que con un poquito menos se pueda trabajar, pero si el R cuadrado da 0,50, por ejemplo, no estamos en la mitad, estamos mal. No vamos a poder hacer ninguna predicción. Sí podemos comprender el fenómeno si se rechaza la hipótesis beta 1 igual a 0, podemos entender cómo varían las variables una con la otra, pero no podemos hacer predicción si esto es 0,5. Ahí yo disiento de muchos libros que dicen que en física está bien tener un R cuadrado de 0,90 y pico, pero que en economía está bien tener un R cuadrado de 0,70 y algo, y en sociología está suficiente con un 0,50. No está bien eso. Está escrito en libros, pero no está bien, porque digamos, es una especie de contentarse con poco. Es decir, si el modelo no llega a un R cuadrado de 0,90, no puede predecir, punto. No importa de que sea un problema económico, psicológico, no importa, no se puede predecir, punto. La capacidad estadística de predecir está dada por el R cuadrado, no por la ciencia subyacente. ¿Sí? Es cierto que en sociología es muy difícil llegar al 0,90 y que si conseguimos un 0,50 podemos darnos por satisfechos. Sí, pero el modelo no va a hacer predicciones. ¿Ok? O sea, no quiere decir que como es sociología, entonces nos contentemos con eso y empezamos a hacer predicciones. Van a ser pésimas las predicciones. Muy malas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con un R cuadrado de 0,5? Bueno, nada, pasa que no podemos hacer predicciones, sea la ciencia que sea. A lo mejor, si se rechaza beta 1 igual a 0, a lo mejor tenemos una comprensión del fenómeno que puede ayudar a entender cuánto sube el salario por cada unidad de la X, pero nada más, predicciones no. En este caso, ¿cuál será el objetivo? ¿Será un objetivo explicativo o predictivo? ¿Qué les parece? Debería ser más explicativo, ¿no? Porque decir los salarios, o sea, vos ponés los salarios que querés, en realidad. ¿Por qué sería un Sí, objetivo sí. explicativo? ¿Cómo? No sé si vos en una empresa podés poner los salarios que querés. Seguramente no, porque por ahí no conseguís a nadie. Y por ahí se te van. Ah, bueno, claro, si querés contratar a alguien más predictivo. No, perdón, no, es un debate que es perfectamente válido. El otro día charlaba con un muchacho de una conocida empresa petrolera
que me decía, nosotros tenemos un sector de ciencia de datos, pero no quedó nadie, porque la empresa decidió pagarle lo mismo que a todos nosotros, y se fueron todos. Eran 5 y no quedó ninguno. Tendría que haber pagado más en ese sector, porque hay mucha demanda. Para analítica de datos, ciencia de datos es un ámbito muy demandado, especialmente por Mercado Libre y todas las .com, que demandan un montón. La compañía petrolera sé que se durmió, dijo, le pagamos igual que a todos, y se quedó sin gente. O sea que no es tan así, ¿no? Hay sectores donde no se ve tan nítido, pero los salarios son difíciles de colocar para una compañía. Y por ahí pone un salario y a lo mejor atrae a alguna persona, pero no es un buen profesional. Sobre todo cuando se está contratando a alguien que ya tiene bastante experiencia. Puede pasar. No atrae suficiente y atrae a una gente que no le sirve después. Hay una compañía, una consultora, que se llama Hay Group, Hay, Hay Group, que justamente se especializa en eso. Esa consultora tiene contactos con un montón de empresas de todo tipo y les pide información de salarios. Le dice, a ver, un gerente de este tipo en tal sector, en la planta, ¿cuánto gana en tu organización? Gana tanto. ¿Con qué nivel de responsabilidad? Bla, bla, bla. Y un empleado que recién entra, no profesional, ¿cuánto gana? Y así tipifica un montón de puestos con diferencias de experiencia, de graduación profesional, de funciones, fabricación, comerciales, finanzas y demás. O sea, tipifica las posiciones y tiene datos de diferentes empresas. Con esos datos crean un modelo de este tipo, pero con varias variables explicativas, no solamente con la experiencia, con muchas más, y pueden predecir los salarios de mercado, porque ellos tienen una muestra de todo el mercado, cosa que las empresas no pueden hacer, porque una empresa no lo puede llamar a su competidor y decirle, ¿cuánto pagas vos? Muy raro eso, ¿sí? Muy raro que el competidor le diga. Por ahí le va a decir menos, así la otra empresa no puede contratar, o más, así tienen más gastos, no sé, pero pueden pasar cualquier cosa. Entonces, las empresas cuando tienen que ocupar una posición, tienen una vacante, llaman a Hay Group, le dicen, ¿cuánto tengo que pagar para atraer a una buena persona en el mercado para este puesto? Y la consultora hace la predicción y le da el número. Fíjense que ese es un modelo predictivo. Y estamos dentro del ámbito de los recursos humanos, ¿no? Es el área más blanda de toda la organización, donde la mayoría de los gerentes nos suman dos cosas desde la secundaria, ¿sí? Sin embargo, hay una consultora que hace estos modelos para prestar servicios al sector de recursos humanos. Ahora, volviendo a este caso, este no es el mismo caso de Hay Group. Acá estamos en un juicio. El señor de la minoría racial le hizo un juicio a la compañía. Esto es en Estados Unidos. Acá en Argentina no se estira mucho, pero allá sí. Le dice, a mí me están pagando mal. ¿A mí? Yo demando a la compañía para que corrija esa situación o me indemnice. No sé. Entonces vamos a necesitar hacer una predicción. Vamos a tener que hacer la predicción del salario de ese individuo para ver si es correcto o no. ¿Sí? Es un objetivo desafiante. Necesitamos un modelo con más de 0,90 de R cuadrado y lo tenemos, ¿ven? 0,94. Entonces vamos a hacer la predicción. Bueno, esta es una salida de Excel que nos da las predicciones, que acá no están, pero nos da algo que nos interesa más todavía que las predicciones, que son los residuos. Acá están los residuos. ¿Qué significa este 0,4? Es positivo, por lo tanto significa que el punto está por encima de la recta estimada. O sea que este individuo número 1, que se acuerdan que ganaba 31.000 y pico, 31.100, bueno, el modelo predice que tendría que ganar 31.500. Un poquito, perdón, al revés.
el modelo, la recta, está por debajo del punto. El tipo gana $400 por año más que lo que el modelo predice, ¿sí? Un residuo positivo significa que el punto está por encima de la recta. O sea que el salario observado, el punto, está por encima de la predicción del modelo. Este segundo individuo está bastante por encima, o sea, gana $6.800 más por año que lo que el modelo predice para un individuo de esas experiencias. Quizás es muy bueno, ¿no? Quizás tiene un desempeño excepcional o qué sé yo, no sé. O tiene mucha capacitación, no sabemos. Eso está en el epsilon. Este modelo no lo entiende, pero entiende que el individuo gana más. Y el que se queja gana $12.400 menos. Es un número, ¿no? Es un número, para nosotros sobre todo, pero es un número que está en dólares, o miles de dólares. No es absoluto, no es adimensional, no conocemos sus probabilidades. Podría ser de casualidad, podría ser por azar, ¿no es cierto? Que le tocó justo, pero que bueno, ya va a cambiar. Podría ser. Para resolver esa cuestión, para volver esto al lenguaje de las probabilidades, tenemos los residuos estándares o estandarizados, R, que básicamente, roughly, ¿sí? Crudamente, son estos residuos divididos por S, por el error típico, por este S 6,47. ¿Sí? Básicamente, no es exactamente así, pero aproximadamente. Como el error típico está en dólares por año, miles de dólares por año, y los residuos naturales también, entonces nos quedan adimensionales, y estos residuos están en una escala normal, en una escala normal estándar, porque tienen desvío 1, están divididos por su desvío. Por lo tanto, ahora sí podemos interpretar, podemos leer mejor este menos 1,99, menos 2. Menos 2 en una campana de Gauss es un número muy chiquito, ¿no? Acuérdense que entre más y menos 2, en la normal, está el 95% de las probabilidades. O sea que a este individuo lo colocaron en la extremidad del 2,5% de abajo. ¿Sí? Porque hay 5% dividido en las dos extremidades. Está mal, le están pagando como un percentil 2,5%. Es muy bajo. Y ahora esto sustenta la demanda, porque más allá de los dólares, que pueden ser muchos en Argentina, pocos en Estados Unidos, o más o menos, que yo, más allá de esto, que es opinable, si es mucho o poco, este ya no es opinable. Esto está relacionado a probabilidades. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un intervalo y después vamos a ver la teoría, cómo se calculan todas estas cosas que vimos, y vamos a hacer un ejemplo, un caso en grupos. ¿Sí? Son y 5, hagamos 15 minutos de descanso y volvemos.